Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok, vamos a esperar unos minutos que se unan más alumnos y comenzamos. Unos minutos.
Muy bien, vamos a empezar con la clase. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta durante la clase, con, con tranquilidad puede interrumpir y preguntar. Este nuevo sistema de comunicación que tenemos a veces es muy ingrato, no se sabe cómo está, si están o no están escuchando, si están atendiendo, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, solo interrumpe, nomás. No hay problema, con toda confianza. El tema que vamos a tratar hoy día es hidrocefalia. Es un tema en realidad bastante corto. Los conceptos no han variado mucho en muchos años, por eso ya se tienen los conceptos bien claros y no se ha avanzado más sobre eso. Algunas pequeñas cosas están cambiando, pero los conceptos básicos no. Muy bien, hidrocefalia se define como el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la definición exacta. Acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares del cerebro. ¿Eh? Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que tiene muchas funciones y una de ellas es que la protección del sistema nervioso central. En realidad el líquido cefalorraquídeo absorbe toda la carga que se pueda aplicar al organismo y impide que esa carga llegue directamente hacia los componentes nerviosos, ya sea médula o cerebro. Pero si este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, más bien va a resultar en el cerebro en una dilatación anormal de los ventrículos que va a comprimir el parénquima cerebral y puede ocasionar lesiones que pueden ser permanentes o pueden de repente ocasionar la muerte. Entonces, por eso que estudiamos este, este tema. En cuanto a la fisiopatología, que es los conceptos que debemos conocer de toda enfermedad para poder individualizar el tratamiento en cada paciente. No entender la fisiopatología es solamente hacer un tratamiento empírico, ¿no? De catálogo, de protocolo, pero no analizando cada caso. Entonces es importante siempre conocer la fisiopatología. Para conocer la fisiopatología de la hidrocefalia debemos conocer perfectamente cuál es la dinámica del líquido cefalorraquídeo y conocer la anatomía del sistema ventricular. Conocimientos o conceptos que ustedes ya deben tenerlos claros, que deben haber revisado y deben saberlos, ¿no? Por estudios de anatomía, de fisiología, patología también. Muy bien. Un repaso ligero del sistema ventricular. Saben que son cavidades que están contenidas en los hemisferios cerebrales, en el cerebro, en la cavidad craneal. Están constituidos por dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo localizado en la fosa posterior, el tercer ventrículo está en el piso anterior del cráneo. Y todo el sistema ventricular está intercomunicado, ya sea por los agujeros de Monro o por el acueducto de Silvio. Todo el sistema ventricular está interconectado. Esta es una vista lateral del sistema ventricular. Esta es una vista superior, vista desde arriba. Ahí también se visualizan los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales constan de un asta anterior, un asta posterior y un cuerno temporal, ¿no? Asta anterior, asta posterior y occipital y cuerno temporal. El tercer ventrículo acá está escondido debajo de esto, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo se comunica hacia la médula con lo que se llama el canal central de la médula. La acumulación en el canal central de la médula se llama hidrosiringomielia, que es toda una patología diferente que no es el tema de hoy. Muy bien, eso en cuanto a
anatomía. En cuanto a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, ¿no? Eh, Esta es una vista por neuroendoscopía en vivo, que pues, acá estos son los plexos, son a manera de vellosidades que están bastante vascularizadas. Y este es un corte anatomopatológico que ya está fijado, ¿no? Dentro de los ventrículos están los plexos coroideos. Un primer concepto que debemos tener que es importante es que el débito, el gasto, la producción del líquido cefalorraquídeo siempre es estable, siempre es la misma cantidad. Se calcula que son en promedio 21 mililitros por hora, que siempre se va a producir en la persona siempre se va a producir la misma cantidad a lo largo de su vida, ¿no? Sea de niño, de adulto, todo siempre se va a producir la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Es importante saber que esto no es influenciado por ninguna, por nada en condiciones fisiológicas. Ya en condiciones patológicas puede disminuir su nivel cuando la presión intracerebral está muy elevada. Entonces, es el concepto de débito estable. Segundo concepto importante, esta secreción es un fenómeno activo. O sea, la producción de líquidos cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que consume energía. Y por lo tanto puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Otro concepto importante, uno que es un débito estable y dos que es un fenómeno metabólicamente activo para la producción. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se ha producido, comienza a circular, va a circular por todos los ventrículos y luego se va a ir a las cisternas de la base. Y por ahí, de allí hacia todo el espacio subaracnoideo y finalmente va a llegar a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo está en una circulación constante. En ese orden, ventrículos, cisternas de la base, espacio subaracnoideo y se va a los sitios de absorción. La producción, el líquido circula con un flujo pulsátil, ¿no? Que va a depender o va a marcar este ritmo el corazón. El corazón es el que marca ese ritmo que sigue en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Lo que hemos dicho. Y luego de circular, el líquido cefalorraquídeo va a ir a los sitios de reabsorción. Este líquido se reabsorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares y exclusivas del cerebro. Solo encontramos senos venosos en el cerebro. Y es el sistema de drenaje de la sangre venosa. Todas las venas van a desembocar en los senos venosos. Y hay varios senos venosos que están constituidos por un repliegue de la dura madre. Eso es un seno venoso. La dura madre es un repliegue y forma una cavidad y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay varios senos venosos en el cerebro, que es el seno sagital, el seno longitudinal, el seno... y ahorita se me fue la mente. Pero son varios senos donde va a desembocar la sangre venosa. Ahí es donde se absorba el líquido cefalorraquídeo. Y un tercer concepto importante que debemos tener para entender la fisiopatología es que la reabsorción es un fenómeno pasivo. Al contrario de la producción, que era un fenómeno metabólicamente activo, este es un fenómeno pasivo. Y va a depender de que se genere una gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y entre el seno venoso. Entonces, mayor tiene que ser la presión dentro del espacio subaracnoideo y menor dentro del seno venoso para que ese líquido cefalorraquídeo circule. Se habla que puede haber una reabsorción ependimaria
hacia el espacio extracelular, pero eso también es en condiciones patológicas, ¿no? Cuando el líquido está a mucha presión, va a haber un edema transependimarios y eso va a ser reabsorbido hacia el espacio extracelular. Pero eso es también patológico. Hay unas estructuras que se llaman velocidades aracnoideas de Pacchioni, que son las facilitadoras de que el líquido subarachnoideo pase del espacio subarachnoideo al seno venoso, ¿no? Entonces, velocidades están repartidas a lo largo de todos los senos venosos, ¿no? Entonces, entendiendo esta fisiopatología, nosotros podemos clasificar los mecanismos por el que se produce la hidrocefalia. Estos mecanismos están divididos en función del mecanismo de producción, pero necesariamente no abarca todos, ¿no? Como todo tipo de sistema de clasificación, algunos tipos de hidrocefalia pueden escapar, pero acá más o menos están incluidos todas las hidrocefalias, ¿no? El primer mecanismo es hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Segundo mecanismo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto produce hidrocefalia. Y tercer mecanismo, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa, ¿no? Se dice que la inmadurez cerebral también podría producir falta de absorción del líquido cefalorraquídeo, pero hasta ahora eso sigue en estudio y no se ha comprobado fehacientemente. Muy bien, vamos a explicar los mecanismos entonces. Primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Esto se debe casi exclusivamente a la presencia de tumores. Hay dos, y los tumores tienen que ser del plexo coroideo. En el plexo coroideo hay dos tipos de tumores, que sean los papilomas o los carcinomas. No hay otro tipo de tumor del plexo coroideo. Entonces, estos tumores que son de células especializadas, que son del plexo coroideo, se comienzan a reproducir en una cantidad indiscriminada y esas células comienzan a producir lógicamente más líquido cefalorraquídeo, de tal manera que no se puede reabsorber ese líquido a la velocidad que se está produciendo. Ese es el mecanismo de hiperproducción. Este tipo de tumores es de presentación extremadamente rara. Es muy raro encontrar un papiloma o un carcinoma plexo coroideo. Entonces, por lo tanto, ese mecanismo también es de presentación bastante rara. La hipervitaminosis A se dice también que podría explicar una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, cosa que también es bien difícil de ver. Segundo mecanismo, obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo o resistencia a la circulación, ¿no? Como dijimos antes. Entonces, obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias, ¿no? Es lo que más hay. Por este motivo, más hidrocefalias encontramos. El obstáculo puede estar en cualquier parte de ese ciclo de circulación que hemos dicho, ventrículos, cisternas de la base, espacio subaracnoideo. En cualquiera de esos sitios puede existir una obstrucción y por lo tanto al obstruirse no va a circular el líquido y se va a acumular y se va a generar hidrocefalia. Entonces, como esta es la mayor causa de hidrocefalias, está dividida, ¿no? Las hidrocefalias por obstáculo a la circulación se dividen en dos tipos: las hidrocefalias no comunicantes y las hidrocefalias comunicantes. No comunicantes, el obstáculo es ventricular, está dentro del ventrículo. Y las hidrocefalias comunicantes, el obstáculo está fuera de los ventrículos.
Esto es muy importante conocerlo, este concepto hay que tenerlo bastante claro. No comunicante cuando el obstáculo está dentro del ventrículo, es ventricular, y comunicante cuando el obstáculo está más allá de los ventrículos, fuera de los ventrículos. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro porque a veces hasta determina el tratamiento, el tipo de tratamiento que se le va a dar. Y finalmente el último mecanismo, que es el aumento de la presión venosa sinusal. Si nosotros hemos dicho que para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo se necesita que haya un gradiente de presión en que la mayor presión debe estar en el espacio subaracnoideo y la menor presión en el seno venoso. Pero si esta presión se invierte, aumenta la presión en el seno venoso, lógicamente no va a poder pasar, no va a poder reabsorberse el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular y se va a generar hidrocefalia. Este tipo de mecanismo también es de presentación bastante rara, ¿no? Es muy difícil encontrar un aumento de presión venosa sinusal, puede ser por trombosis venosa, por ejemplo, que es bastante rara, que puede estar ligada a algunos traumatismos cefalocranianos o algún tipo de infección, lo que se llamaba antes el triángulo de la muerte, que podría producir una trombosis venosa. Pero que eso ya definitivamente con el advenimiento de los antibióticos, ya no sé. Muy bien, entonces esa era la fisiopatología de la producción de hidrocefalia. La hidrocefalia se presenta en fases. Hablamos de una fase de inicio. En la fase de inicio normalmente hay un equilibrio entre la presión del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo, todo está en equilibrio de tal manera que a pesar de que ya se está acumulando el líquido cefalorraquídeo, no hay manifestaciones clínicas. Entonces es la fase de inicio cuando hay más cantidad de líquido cefalorraquídeo que el normal, pero no hay manifestaciones clínicas. Eso en resumen. Luego pasamos a la fase aguda, en la cual ya el cerebro no puede establecer un equilibrio y comienzan a generarse manifestaciones clínicas. Entonces en ese tiempo ya estamos hablando de fase aguda. La fase aguda es un estado de emergencia que debe resolverse cuanto antes porque si no puede dejar un daño establecido o la muerte del paciente. Y finalmente la fase crónica, en que la mayoría de las hidrocefalias, a la que la mayoría de las hidrocefalias van a evolucionar, con una coexistencia de una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos. El problema es que nunca se sabe cuáles van a pasar a la fase crónica y es por eso que la fase aguda se debe manejar como una emergencia y resolverla cuanto antes. En cuanto a la causa, la etiología de la hidrocefalia, se sabe que las hidrocefalias las causas son muy variadas. Muchísimas son las causas que pueden producir hidrocefalia. Y entonces por eso también se han hecho grupos, se han hecho muchas divisiones desde el punto de vista pedagógico, pero que igualmente muchas de las causas pueden quedar excluidas, ¿no? Nosotros hemos cogido la clasificación por edad, entonces hablamos de causas prenatales, que son las hidrocefalias que se producen antes de que el niño nazca y se van a manifestar en el periodo neonatal principalmente. Algunos van a pasar y recién se van a manifestar en la adolescencia y unos cada vez una menor cantidad puede manifestarse en la adultez. Estas hidrocefalias pueden ser de origen malformativo, que es la mayoría,
infecciosas, vasculares o criptogenéticas. Hablándose de criptogenéticas cuando no se conoce la causa. Hay hidrocefalias que el paciente tiene hidrocefalia y no se sabe por qué. Claro que con el advenimiento de nuevos sistemas de diagnóstico cada vez son menos esta cantidad de hidrocefalias. Como hemos dicho, las de origen malformativo son la mayoría en este grupo. Por ejemplo, las malformaciones que producen estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Esto quiere decir que el acueducto está disminuido, estrechado en su luz, pero no porque haya algo que lo esté comprimiendo, porque algún tumor lo esté apretando, sino que ya el paciente nace así. Este tipo de malformación conforma el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. Y su incidencia es de 0.5 al 1 por 1000 nacidos vivos. Entonces pueden sacar las cuentas con qué frecuencia se puede producir este tipo de hidrocefalia. El segundo grupo de causas etiológicas son las causas postnatales. En este grupo los procesos expansivos guardan una gran proporción, son la causa del 20% de las hidrocefalias de los niños. Y la localización más frecuente va a ser la fosa posterior, puede ser la región pineal y puede ser la región mesencefálica. Acá, por ejemplo, un pinealoma que está obstruyendo el tercer ventrículo, que hablábamos acá, el edema transependimario. Este halo que se forma alrededor es líquido que está trasudando a través del epéndimo. El epéndimo es el recubrimiento del ventrículo. Y finalmente el grupo del adulto. Las causas pues son variadas, numerosas. Pueden ser congénitas o adquiridas. Es muy raro que sean congénitas. La mayoría son adquiridas. Entre las causas podemos clasificarlas en grupos, podemos hablar de causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas tumorales, ¿no? Las hemorragias generalmente se dan por la ruptura de un aneurisma intracraneal. Los aneurismas sangran hacia el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es un espacio muy fino por donde está circulando el líquido subaracnoideo. Cuando la sangre sale de su componente normal, que son los vasos sanguíneos, que son arterias, venas, todo, cuando la sangre sale de ese espacio es irritativo para el resto de tejidos. Entonces, si sale del espacio subaracnoideo, va a irritar el tejido subaracnoideo, lo va a inflamar y va a hacer que se adhiera, que se pegue por esa inflamación que se ha generado, y por lo tanto va a quedar cerrado el espacio subaracnoideo. Las causas inflamatorias que se dan generalmente por infecciones, que pueden ser bacterianas, virales, específicas. Podemos inclusive incluir acá las parasitarias, cisticercosis, por ejemplo. Igualmente se va a crear una inflamación en el espacio subaracnoideo que va a hacer que se adhiera, se pegue, se cierre y no circule el líquido cefalorraquídeo. Y se va a generar la hidrocefalia. Igualmente los traumas de cráneo, lo que generan, todos los traumas de cráneo generan una hemorragia subaracnoidea, que puede ser mayor o menor, de mayor o menor intensidad, y pues el mecanismo ya lo hemos explicado, ¿no? La diferencia entre una hemorragia meningia por ruptura de la hemorragia subaracnoidea por aneurisma y la traumática, la diferencia es que las
Las por aneurismas generalmente están localizadas en la base del cráneo, mientras que las traumáticas generalmente están ubicadas en la bóveda craneal, ya son de presentación más alta. Muy bien, ustedes ven entonces que las hemorrágicas, las inflamatorias y las traumáticas tienen un elemento en común, que es cerrar el espacio torácico. Y entonces las hidrocefalias que se van a producir por estas causas van a ser de tipo comunicante. Y en el otro grupo tenemos las neoplásicas o tumorales, que para que cierren la circulación tienen que estar generalmente ubicadas en espacios pequeños, que puede ser el agujero de Monro, puede ser el acueducto de Siles, puede ser el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Y esto hace que no circule el líquido entre el ventrículo, y estas son hidrocefalias de tipo no comunicante. Acá un tumor de la región mesencefálica, ha desaparecido el cuarto ventrículo, han crecido los ventrículos laterales. Muy bien, entonces lo que necesitamos ahora es la clínica, las manifestaciones clínicas para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Se dividen en manifestaciones en el lactante y recién nacido, manifestaciones en el niño y manifestaciones en el adulto. En el lactante o recién nacido, el signo principal es la macrocefalia. Crece la cabeza del niño. Y ese es el signo más evidente y el más frecuente. En una etapa tardía ya se van a asociar signos de hipertensión intracraneana, que puede ser el abombamiento de la fontanela anterior, la separación de las suturas craneanas, la piel del cráneo se pone fina y brillante. Podemos encontrar el signo de Parinot, que es la imposibilidad de llevar la mirada hacia arriba, o un estrabismo interno y convergente, así que parece que mira para abajo y en forma cruzada. El edema de papila no es tan frecuente, pero sí la atrofia, y por lo tanto, de la atrofia de los nervios ópticos, y por lo tanto va a disminuir la agudeza visual, y algunos pacientes incluso van a llegar a la aurosis por compresión de los nervios ópticos. Les pongo esta imagen para ver cómo es un niño con hidrocefalia, que tiene macrocefalia, que debe tener hipertensión intracraneal, por eso está irritable el niño, que debe ser un niño que está vomitando constantemente, por eso va a la desnutrición. Entonces, no es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Pero nuestra misión debe ser descubrir la hidrocefalia antes de que el paciente llegue a esta condición. Este niño, por ejemplo, tiene un mielomeningocele, supera el mielomeningocele, y el paciente muy pronto va a ser una hidrocefalia. Entonces se va controlando al niño, y la mejor manera de controlar es mediante la medida del perímetro cefálico. Cuando el perímetro cefálico sale de su percentil normal, vamos a tener que descartar que haya la presencia de hidrocefalia. Entonces, hacer los estudios correspondientes y se puede manejar tempranamente la hidrocefalia. O sea, no hay que esperar que el paciente haga una macrocefalia evidente y clara. Entonces, esa es una herramienta tan sencilla, es la que nos puede ayudar para descubrir tempranamente la hidrocefalia, medida del perímetro cefálico. Eso es en el lactante recién nacido. En el niño la cosa cambia. Lo que encontramos va a ser el síndrome de hipertensión intracraneana, que puede darse en todas sus formas,
desde la triada clásica de cefalea, náuseas y vómitos, hasta la triada de Cushing, que es hipertensión sistémica, bradicardia y trastorno respiratorio, que es un estado ya premortem, ¿no? Entonces hay toda una gama de manifestaciones de hipertensión intracraneal que nos pueden estar diciendo que este niño puede tener hidrocefalia, por lo tanto hay que hacer el estudio correspondiente. Y lo mismo pasa en el adulto. El cuadro clínico es de hipertensión intracraneal. Muy bien, una vez que uno ha hecho el diagnóstico, lo que sigue es la corroboración de nuestro diagnóstico, y eso se hace mediante los exámenes auxiliares. Puede que los exámenes auxiliares corroben, den fe de nuestro diagnóstico, o puede ser que lo nieguen. Entonces, para eso sirven los exámenes auxiliares. El examen auxiliar de elección para la hidrocefalia es la tomografía. Y su función es simplemente diagnosticar la presencia del aumento en el suelo raquídeo. La causa de la hidrocefalia, en algunos casos, puede la tomografía inducir a encontrar la causa. Muchas veces no. La causa se busca mediante la historia clínica y con otros exámenes auxiliares. Por ejemplo, este paciente tiene algunas clasificaciones que son muy características de toxoplasmosis. Entonces, si es un niño, buscaremos los estados epidemiológicos del paciente, que podría ser si cría gatos, por ejemplo, y se tendrá que hacer una prueba de anticuerpos, y si encontramos positivo, entonces podemos afirmar que la causa es toxoplasmosis, ¿no? O sea, se necesitan otros exámenes auxiliares para determinar la causa, ¿no? Igual acá es una hidrocefalia bastante severa. ¿Cuál será la causa? No sabemos. Acá, por ejemplo, hay un paciente con una zona hipertensa en fosa posterior compatible con hematoma, que es la que está obstruyendo la circulación del líquido. Ya se está comenzando a generar hidrocefalia. Entonces, están muy manifiestos los cuernos temporales. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Va a depender de la historia clínica, de la edad del paciente, ¿no? Si es joven, yo puedo decir de repente es una malformación arteriovenosa. Si es de mayor edad, puedo decir de repente es hipertenso y es un sangrado hipertensivo, o es un tumor que ha sangrado. Entonces, de acuerdo a eso, tendré que pedir otros exámenes. Si estoy pensando en un tumor, tendré que pedir una resonancia. Si estoy pensando en una malformación, tendré que pedir un estudio angiográfico. Entonces, necesitamos de otros estudios para llegar a la causa, ¿no? La hidrocefalia también se puede diagnosticar mediante resonancia. En realidad, si solo queremos saber si hay hidrocefalia, es demasiado estudio para eso, ¿no? Las malformaciones pueden ser, muchas de las malformaciones del sistema ventricular pueden ser determinados, diagnosticados por la hidrocefalia. La ecografía transfontanelar también nos permite ver si hay hidrocefalia. La transiluminación también nos permite ver si es que hay hidrocefalia. O sea, hay otro tipo de ayudas para establecer el diagnóstico, pero el examen de elección para hidrocefalia es la tomografía. Muy bien, una vez que diagnosticamos la presencia de una hidrocefalia, debemos darle tratamiento. Como hemos dicho, si está en fase aguda, sobre todo, ahí es un tratamiento de emergencia. Pues como dice acá, frecuentemente lo que se trata es, por decirlo de alguna manera, solo el síntoma, o sea, solo la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y muy pocas veces se trata la causa directa, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro un tumor, yo debiera ir y sacar ese tumor para que, si está obstruyendo, se repermeabilice el flujo del líquido cefalorraquídeo y quede una estructura normalmente abierta. Pero muchas veces no se puede, porque es muy profundo, porque está muy adherido, entonces lo que se hace es solo disminuir la cantidad de líquido.
El tratamiento es generalmente quirúrgico, diría casi solo quirúrgico. Se puede asociar un tratamiento médico, pero que es temporal, ¿no? Y está basado en el concepto que habíamos dicho que la cetazolamida y la furosemida pueden inhibir el proceso metabólico que genera energía para producir líquido cefalorraquídeo. Pero como todo proceso metabólico, si está fallando, muy pronto va a haber una cascada, como se dice, una cascada metabólica alternativa que va a suplir esa función y se va a volver a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces el tratamiento médico debe ser transitorio y es ineficaz a largo plazo. Entonces, entre el tratamiento quirúrgico tenemos una alternativa como es la punción lumbar. Se puede hacer punciones, sacar una buena cantidad de líquido y puede por el momento aliviar el problema, ¿no? Pero esto va a funcionar en las hidrocefalias de tipo comunicante. En las no comunicantes no va a funcionar. Y de otro lado, esto no puede ser pues un tratamiento definitivo ni puede establecerse como todos los días pulsar al paciente es imposible, ¿no? Otra alternativa son las derivaciones ventriculares externas, ¿no? O sea, se ingresa al ventrículo y ahí se saca un tren hacia afuera y se elimina ese líquido hacia el exterior. El problema de las derivaciones externas es que tienen alto riesgo de infectarse. Es más, en el quinto día se considera que ya potencialmente está infectado eso y se debe manejar como una infección. Entonces, o se resuelve mucho antes el problema o ya se tiene que manejar como si fuera una infección. Los sitios de abordaje para ingresar al ventrículo, los más conocidos son el frontal y el parieto occipital derecho. En teoría, por cualquier lado se puede ingresar a los ventrículos, siempre se va a tener que atravesar el parénquima cerebral, pero estos son los que se dice que atraviesan menor área elocuente, o sea, área que no tiene mucha función. Igualmente se puede ir al lado izquierdo, parieto occipital, frontal, pero estas son las que son más usadas, el lado derecho. Entonces siempre el catéter va a atravesar el parénquima cerebral y va a llegar al ventrículo. Ese abordaje frontal. Es importante que el catéter siempre esté dirigido hacia el asta anterior, porque ahí es donde menos cantidad de plexo coroideo hay, que no va a envolver al ventrículo, al catéter, y se lo puede tapar. Muy bien. Y el tratamiento definitivo son lo que se llaman las derivaciones internas, ¿no? Entonces, lo que se hace es llevar el líquido cefalorraquídeo a otro lado, ¿no? O sea, se deriva ese líquido. En teoría se puede derivar a cualquier parte del organismo, ¿no? Tejido subcutáneo, al músculo, a la cavidad pleural, a la cavidad peritoneal, a la vesícula, todo se podría derivar en teoría. Lo que generalmente se hace son las derivaciones ventrículo-peritoneales, que son las que más frecuentemente se hacen. Se lleva el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad peritoneal. Mucho antes se usaba primariamente las derivaciones ventrículo-atrial. Se dejó usar porque lo asociaron a infecciones al corazón, aunque parece que se exageró en ese caso, ¿no? Estaba asociado a endocarditis, entonces se dejó de usar, pero aún entonces siempre es una alternativa de tratamiento. Y las derivaciones lumboperitoneales
que se usan, como hemos dicho, en hidrocefalias de tipo comunicante. El sistema de derivación ventricular, las válvulas, constan de un catéter ventricular, que es el que va hacia el ventrículo, un reservorio y un catéter que va hacia la cavidad que va, puede ser atrial o ventricular, de acuerdo a lo que se usa, ¿no? Este reservorio tiene dos válvulas, una válvula antirreflujo y una válvula de presión, que es la que regula la cantidad de líquido que sale. Entonces hay válvulas de alta, baja, media presión. Y las autorregulables, que son las Strata, que mediante un magneto, sistema de magneto, puede regularse la cantidad de salida cuando ya está puesto el sistema. Entonces, derivación ventrículo-peritoneal, derivación ventrículo-atrial que va a través de la yugular hacia el atrio de la aurícula derecha, una derivación lumboperitoneal, ¿no? De la cavidad raquídea hacia la cavidad peritoneal. Los catéteres se llevan por el tejido subcutáneo, debajo del tejido subcutáneo. Otra alternativa de tratamiento es mediante endoscopía, lo que se llama la tercer ventriculostomía, ¿no? Es un procedimiento relativamente nuevo, tiene muchos años, unos 15, 20 años en el mundo, que consiste en romper el piso del tercer ventrículo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el hogar grande como la parte más superior, es el ventrículo lateral. Si ven este redondo que hay acá como el agujero de Monro, que está un poco más interno, y finalmente esto, si lo ven como que es la parte más profunda, entonces hay que tratar de hacer una imagen cerebral para eso, como que estos solo son dos, no se puede a veces visualizar, ¿no? Acá está el plexo coroideo, entonces uno llega hasta el piso del tercer ventrículo y lo rompe. Esquemáticamente lo que pasa es esto, se entra al asta anterior del ventrículo lateral, se pasa el agujero de Monro, se llega hasta el piso del tercer ventrículo y se rompe ahí. Y por ahí va a comenzar a salir, a escapar el líquido cefalorraquídeo. Este tipo de procedimiento está indicado en las hidrocefalias de tipo no comunicante, porque en las comunicantes el espacio subaracnoideo está cerrado. Entonces, si uno gana nada sacando el líquido acá, cuando va a circular y no va a tener por dónde circular. En cambio, las hidrocefalias comunicantes, cuando el obstáculo está dentro de los ventrículos, entonces yo saco el líquido hacia él y va a circular por el espacio subaracnoideo y va a ir a los sitios de absorción. Muy bien, eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A ver, Ilan, dinos. Doctor, una pregunta. ¿Por qué los síntomas en los pacientes en los que existe malformación de los ventrículos, perdón, malformación de los conductos, presentan síntomas en la adolescencia o en la adultez y no en edades más tempranas? Porque entiendo que lo que quieres decir es que por qué algunos pacientes recién se manifiesta su hidrocefalia de tipo congénito, recién se manifiesta en la adolescencia, ¿me dices? No está muy claro eso. Pareciera ser que a través del tiempo se va, si hay alguna malformación, por ejemplo, se va reduciendo, va aumentando la deficiencia y ya en algún momento no circula bien el líquido cefalorraquídeo. No está muy claro eso porque una malformación congénita puede recién manifestarse en la adolescencia o en la adultez.
no tengo una respuesta concreta para lo que me preguntas en realidad. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay más preguntas, espero que hayan aprendido algo. Han asistido pocos desde por el feriado. Me disculpo por no hacer mi clase en el horario que me tocaba. Muy bien, conmigo será hasta luego entonces.